Hoy iniciamos el año 2022 con esta presentación que tiene como título El talento humano en la recuperación de la industria energética venezolana. Esta presentación es un resumen de un trabajo, un esfuerzo grande que hizo un equipo de profesionales el año pasado sobre este tema. Y hoy va a estar con nosotros Nelson Olmedillo, Héctor Riquese y Eduardo Betancourt presentando ese resultado. Un breve resumen de cada uno, aunque la mayoría lo conocen. Nelson Olmedillo se desempeñó durante 36 años en la industria petrolera venezolana con responsabilidades a niveles directivas y gerenciales en diversas áreas de recursos humanos y operaciones. Es docente de la Universidad Católica Andrés Bello por 25 años en la especialidad de recursos humanos. Se viene desempeñando como consultor gerencial y actualmente mantiene una línea de investigación con Reselección 21, un grupo de gestión del talento y el mundo del trabajo en clave del futuro. Nelson obtuvo un máster en ciencia en especialidad en recursos humanos en la Universidad de Cornell y recibió previamente un Bachelor en Business Administration de la Universidad de Miami. Héctor Riquese es socio consultor, socio fundador y directivo de la firma consultora Acierta y Top 7 Consulting, ambas dedicadas a los campos de estrategia empresarial, gerencial, organización y recursos humanos. Se desempeñó en la industria petrolera venezolana durante 42 años en diferentes niveles. Su carrera en la industria incluyó asignaciones de operaciones de refinación, producción y administración, con experiencia destacada en transformaciones mayores, soluciones de conflictos laborales, formulación de políticas de recursos humanos, adecuación numérica de personal e integración a la comunidad, diseño y administración de planes de desarrollo y sucesión gerencial y programas para resolver conflictos interfuncionales de naturaleza cultural. Por 10 años fue miembro de la Junta Directiva de Petróleo de Venezuela y previo a ello fue miembro de la Junta Directiva de una filial petrolera, una filial petroquímica y una filial de investigación y la filial de formación de profesionales. Ocupó cargo de responsabilidad en la transformación de la industria petroquímica venezolana y en el año 77 y en la reorganización del Instituto Nacional de Cooperación Educativa INSE en el año 89. Fue director de varias empresas venezolanas y de la firma consultora Organization Resources Council Worldwide e Industrial Relations Council, y miembro de los consejos ejecutivos de la Universidad Monte Ávila y de la Asociación Venezolana de Ejecutivos. Fue presidente de la Asociación Venezolana de Ejecutivos y de la Asociación Nacional de Relaciones Industriales. Es autor de un libro que se titula La forja de un gerente petrolero y de varios artículos técnicos publicados en revistas de su especialidad. Es economista graduado en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Y Eduardo Betancourt, que es consultor estratégico de negocios en las áreas de planificación estratégica, estructuración y desarrollo de empresas y planificación y desarrollo de capital humano. Tiene un máster en ingeniería de petróleo de la Universidad de Zulia, es especialista en desarrollo organizacional de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Internacional Económico y de la Integración de la Universidad Central de Venezuela, ingeniero mecánico de la universidad y abogado, también de la Central. Tiene más de 50 años de experiencia profesional, 35 de ellos en la industria petrolera en la empresa Shell y Petróleo Venezuela, donde desempeñó posiciones ejecutivas en diversas áreas operativas y funcionales, en la Casa Matriz, las filiales Maravén, Pequilén y Desarrollo. Ha sido docente en los posgrados de gerencia de las telecomunicaciones en la Simón Bolívar, la Universidad Simón Bolívar, Administración de Recursos Humanos en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Central, Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones Industriales en la Universidad Católica Andrés Bello y en el Centro Internacional de Actualización Profesional CIAP de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Ha publicado varios libros, entre ellos Estrategia, la piedra angular del éxito, El triángulo de la competitividad, Planificación estratégica de capital humano en el siglo XXI, de autoempresario, estratégica para gobiernos exitosos. Les agradezco. Bueno, entonces con ustedes dejo para iniciar la presentación a Nelson Olmedillo. Déjame colocar la presentación un segundito. Bueno, muy buenos días y muy agradecido por esta presentación y por la oportunidad que nos ofrece
Benamérica y VAPA, Eduardo, Héctor y yo, de servir como relatores de un estudio que se realizó durante unos 6, 7 meses el año pasado. De esta manera que estamos muy complacidos de que se nos haya dado la oportunidad de que comenzando el año tengamos nosotros entonces este encuentro con tantos amigos que aparecen en esta tertulia, que esperamos sea un intercambio provechoso para todos y de aprendizaje para nosotros lo que estamos exponiendo, ¿no? Aparte de agradecer a Benamérica y a VAPA, también nosotros me da mucho gusto ver pues que en la audiencia están unos cuantos, quizás una mayoría de los que participaron propiamente como voluntarios en el trabajo del estudio. Entonces, bienvenidos todos y vamos a comenzar. Como se dice allí, pues vamos a hablar concretamente de organización y gestión de capital humano, ¿no? Y como temario para hoy, vamos a... Carlos, aclárame si ustedes van a hacer la dinámica de del manejo de la presentación, o me encargo yo de eso, por favor. No, tú no la estás viendo, yo la estoy pasando. Ya, ok, yo la estoy viendo perfectamente, entonces sigamos así, pues. Bueno, en primer lugar, nosotros queremos hablar un poquito, brevemente, sobre el propósito, espíritu y razón de este estudio, para luego hablar de las características del trabajo propiamente dicho y ver cómo se organizó, cómo se hizo la investigación y cómo se cubrieron algunos aspectos metodológicos, porque usamos, digamos, un enfoque de comunidad de conocimiento que es un enfoque para nosotros de mucho aprendizaje, muy novedoso, muy interesante. Después que yo hable sobre estos 4 primeros aspectos, habrá una presentación tanto de Eduardo como de Héctor Riquese, quienes se van a referir ya con detalle a lo que llamaríamos el producto final, que no es otra cosa pues que analizar una serie de situaciones relativas a organización y capital humano, tanto en la emergencia como en el mediano y largo plazo. Y luego nosotros finalmente creímos que era muy importante trabajar unos temas transversales, si no de manera profunda, por lo menos hacer que estos temas no cayeran entre las rendijas y no quedaran sin por lo menos ser visitados y ponerlos como agenda para trabajos posteriores, ¿no? Nosotros hemos creído que es importante señalar en este trabajo que tanto Héctor como Eduardo y yo hemos tenido un rol combinado, un rol triple. En primer lugar, pues tuvimos la oportunidad de servir de coordinadores entre los grupos de estudio. En segundo lugar, el otro rol era el rol, llamémoslo, editorial, y es tomar todo esto y darle una coherencia para que se viera como un trabajo sólido, integral. Y en tercer lugar, haciendo lo que estamos haciendo hoy, que no es otra cosa que servir de relatores del trabajo que no es producto de nosotros, sino de unas 35 personas que participaron allí. Adelante, Carlos. Ok. Por supuesto que una gran primera pregunta y de todo trabajo de investigación es si es importante o no dicho trabajo, ¿no? Y la verdad es que nosotros nos paseamos por una serie de consideraciones
sobre todo tomando en cuenta de que en relación a esta materia, que es una materia amplia y profunda, ya se han hecho varios trabajos, ¿no? Concretamente, pues hay que reconocer el aporte de muchas personas que se dedicaron a trabajar el tema de recursos humanos y tienen trabajos publicados al respecto. Nosotros, sin embargo, quisimos hacer un pequeño análisis de, en primer lugar, si la industria petrolera era recuperable, ¿no? Y una vez que llegamos a la conclusión de que sí, la industria petrolera es recuperable, no sin reconocer de importantes retos que se van a presentar para quien tenga la responsabilidad de hacer esto. De hecho, nosotros hemos promovido a lo largo de este trabajo un modo de analizar las cosas donde nos debemos preguntar siempre, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no puede pasar esto? ¿Por qué no puede suceder algo que nosotros creemos en la mente de muchos, que es una quimera, pero en la mente nuestra de que sí es posible, ¿no? Entonces, nosotros nos convencimos de que la industria es recuperable y por eso nos adentramos en los detalles de analizar organización y recursos humanos. Por el lado de la organización era para establecer cuál pudiera ser, digamos, el mapa de ruta, la estructura, el diseño estructural de una industria que requiere de un trabajo muy arduo para recuperarlo, pero estudiar la organización nos da el rumbo claro y necesario, mientras que por el lado del recurso humano, pues nosotros estamos absolutamente convencidos de que es un factor insustituible para lograr la recuperación. También la importancia de este estudio se refleja en el hecho de reconocer de que los adelantos tecnológicos de la cuarta revolución industrial son un factor transformador importante y que va a requerir que nosotros nos acoplemos al ritmo vertiginoso de eso, ¿no? Todo esto conforma un gran reto en gestión de cambio. Hay que entender, manejar y poner en práctica una serie de cosas que implican que la gestión del cambio para nosotros no solamente sea necesario en lo personal, sino también para la industria y para el país. Y siempre siguiendo pues la máxima de que los principios y valores deben continuar siendo el eje central de cualquier proyecto de recuperación. Adelante, Carlos. La próxima, Carlos. Ok, esta imagen se nos ocurrió porque verdaderamente ensamblar este estudio no fue nada fácil, ¿no? En primer lugar, porque como ya señalé, pues el estudio reconoce de que había estudios previos y había que tomarlos en cuenta para, digamos, en aquellos casos en que se requiriera hacer una actualización de dichos estudios. Y por eso el ensamblaje de este estudio tomó de diferentes piezas. No es señalado, pero creo que es importante entender de que aquí, como ya dije, participaron unas 35 profesionales, todos con larga experiencia, de muy diversas procedencias, tanto técnicas como operativas, como gerenciales, y resultó algo complejo, pues ensamblar el aporte, las iniciativas y sugerencias de toda esta gente, pero creemos haber logrado un estudio coherente, ¿no? El estudio, después de su parte introductoria, lo manejamos dividiéndolo en dos grandes partes. La primera es lo que llamamos la transición,
¿no? Y la segunda es la consolidación. La transición es la emergencia a la cual se referirá Héctor, y lo hemos llamado emergencia, aunque algunos objetaron, pero lo hemos llamado emergencia porque se nos ocurre que es muy similar a el enfermo que llega a un puesto de socorro, pues y hay que abordar el tema de ese enfermo con mecanismos conocidos y nuevos para poderlo atender y salvarle la vida. Y en el tema de la consolidación, pues es más reflexivo, digamos, el tiempo y nos permite ver en el mediano y largo plazo diversas opciones de organización y de manejo del factor humano dentro de la industria. Insisto en que dentro de ese mediano y largo plazo, el tema de la evolución de la tecnología y de los adelantos del mundo del trabajo son muy importantes. Como ya señalamos, incluimos en el trabajo, en el ensamblaje del trabajo, algunos temas transversales que creímos necesario incluir en el texto del estudio. Y luego, adelante, Carlos, llegaran con unas conclusiones que permitieran abrir el campo para algo en que Héctor ha insistido mucho, y es que este es un trabajo que tiene vigencia para el hoy, es decir, en el tiempo en que se realizó, pero estamos claros de que a medida que van corriendo los meses, etcétera, este trabajo hay que revisitarlo, reanalizarlo y actualizarlo a sus momentos. De tal manera que es un trabajo en permanente estado de evolución. Luego de las conclusiones, quiero referirme a que el trabajo tiene unos apéndices porque, como ya señalé, pues el aporte de tanta gente que trabajó está recogido en diversos apéndices del trabajo para quienes necesiten pues estudiarlo más en detalle, y luego una bibliografía que recoge tanto los trabajos previos como una serie de referencias bibliográficas que se utilizaron durante el estudio como tal, ¿no? Entonces, en eso pues consistió la forma como ensamblamos el trabajo, unos antecedentes, el trabajo de la transición, el largo plazo y luego las conclusiones. Queda ahora, para iniciar la intervención de mis colegas, pues el que esto se refiera a el manejo de la emergencia, como hemos señalado, para luego entrar, Eduardo, en el mediano plazo, y yo volveré de nuevo con ustedes con las conclusiones. Adelante, Héctor, disculpa. Bien, como decía anteriormente, me voy a referir a la propuesta que un equipo de 35 compañeros está haciendo para manejar la emergencia, o sea, el corto plazo de la transición. El trabajo parte de tres premisas. La primera es que definitivamente en cualquier momento puede producirse la emergencia, o sea, apenas haya un cambio político en Venezuela y se revienta la emergencia. Y urge disponer en ese momento de una hoja de ruta y, como decía Nelson, mantenerla actualizada día a día. O sea que no importa lo que pase, debemos estar listos para tener una hoja de ruta en cualquier momento. Independientemente, la segunda premisa es que independientemente de cualquier estructura organizativa que finalmente adopte el sector, los escenarios que se presenten o las elecciones que puedan producirse, las nuevas autoridades deberán estar preparadas para recibir en todo momento los activos y pasivos del sector. Y esta emergencia, la forma de tratar la emergencia, no se trata de un traspaso a valor de inventario, sino de un proceso donde se trata de agregar valor a un patrimonio que va a recibir la nación y llevarlo a condiciones transables. Adelante, Carlos. Nos hemos propuesto
los siguientes objetivos para tratar la fase de la emergencia. Esto, en pocas palabras, son tomar control de las operaciones y la administración, estabilizar las operaciones y despejar el camino para la reconstrucción del sector. Adelante, Carlos. Para lograr estos objetivos debemos trazarnos una estrategia, y la estrategia propuesta se basa en un hecho evidente. Existe un escaso conocimiento del estado real de las instalaciones, de las operaciones, del personal y de las finanzas del sector. O sea, hay una carencia bastante grande del conocimiento real de la situación de la industria. Por eso es importante que la estrategia establezca un abordaje gradual y progresivo. Es decir, conocer los hechos, evaluarlos en función de los objetivos para luego poder actuar. Esta estrategia, el trabajo presenta detalle de la estrategia. Adelante, Carlos. Y la estrategia se desarrolla en cuatro avanzadas, cuatro situaciones. La primera está basada en un decreto presidencial que declara en emergencia el sector de hidrocarburos y ordena su reestructuración. El mismo decreto presidencial debe designar la nueva Junta Directiva de PDVSA y otorgarle suficiente poder para llevar a cabo la misión que le está encomendando. Esta Junta Directiva consideramos que debe estar compuesta por veteranos, expertos, gente con experiencia en las diferentes fases de la cadena de valor del sector. Deben tener un perfil mínimo y además complementarse con representación del sector empresarial, del sector sindical y del sector político. Y tendría como metas inmediatas esta nueva Junta Directiva acordar con las autoridades salientes la agenda de la transición, identificar los problemas medulares del sector, ordenar una segunda avanzada a la cual me voy a referir posteriormente y recibir formalmente los activos y pasivos de la industria. Una segunda avanzada que consiste en un equipo de expertos de seguridad y control de pérdidas que les tocaría pues barrer integralmente la industria para garantizar la seguridad física de personas y del patrimonio nacional que están recibiendo. La tercera avanzada es la dotación de 117 posiciones clave del nivel más alto que han sido ya identificadas y para dotarlas deben venir de personas de fuentes aprobadas, cumpliendo un proceso transparente de designación de personal y de contratación y que ese personal tenga un perfil mínimo. Le tocaría a estas posiciones clave asegurar un mínimo nivel de gobernabilidad, definir los proyectos que son necesarios para llevar a cabo y que persiguen recuperar operaciones en la industria, conformar equipos técnicos que logren administrar esos proyectos, identificar candidatos de alto potencial. Esta es la oportunidad para que las personas que vayan llegando a la industria, vayan de ese nivel de veteranía, puedan escoger o ir identificando personas que ya están dentro de la industria y que pueden tener alto potencial de desarrollo. Y una cuarta avanzada que son los equipos técnicos multidisciplinarios, que son gente con experiencia en la industria y que se encargarían pues de gerenciar los proyectos que han sido previamente identificados y estabilizar las operaciones. Adelante, Carlos. Ese personal que va llegando se va a conseguir con unos escenarios que tienen un telón de fondo, que es una industria colapsada, carente de dirección, carente de las competencias necesarias, redundante en personal, desmantelamiento de las empresas de servicio,
acumulación de reclamos justificados y ausencia de entregante del testigo. O sea, aquellas personas que tenían lo ideal para pasar el testigo van a estar ausentes. Eso es lo que entendemos, que muchas de las posiciones gerenciales claves están ausentes de ocupantes, no tienen personas, sino que han abandonado el cargo. Ese sería, pues, dentro del telón de fondo. Y el estudio, el trabajo está señalando dos posibles escenarios, dos escenarios probables. Adelante, Carlos. Esos escenarios probables son, uno, un gobierno nacional militar o cívico-militar, o un segundo escenario probable como un gobierno nacional de origen electoral. El estudio detalla estos escenarios y lo que se está entregando. Adelante, Carlos. Para la estrategia que propone el grupo y los escenarios probables exigen un equipo de ejecutivos con competencias nada comunes en el mercado. O sea, son competencias muy exigentes. El informe detalla cuáles son esas competencias. Adelante, Carlos. Perdón, las competencias que señala el industria, el estudio, que son necesarias, son a diferentes niveles de directivo, gerencial y operacional. Esas competencias se entregan una lista de esas competencias genéricas y se señalan 117 posiciones clave, que como dije anteriormente son posiciones clave de más alto nivel. No quiere decir que son todas las posiciones clave que se deben llenar en el proceso, pero estas son las que pudieran tomar control de la situación y designar nuevas personas que deben ingresar dependiendo de los proyectos que deben desarrollarse. Adelante, ¿verdad? Esas posiciones clave que son detalladas en el estudio posición por posición, las 117 están aquí categorizadas en estos niveles, de presidencia directiva hasta la gente que debe ir de designar. Nosotros consideramos en el estudio que la ocupación de estas 117 posiciones clave por personal competente y de alto nivel puede llegar a controlar la situación y tomar control pues de la operación. Se entrega, como dije, una lista de competencias y la identificación de 117 posiciones. Adelante, Carlos. Ok, ya mencionamos esto, adelante. ¿De dónde podemos precisar ese talento para contratarlo? Se entrega un listado de 8 bases de datos que son fuentes de candidatos con dilatada experiencia gerencial en la industria. O sea, son 8 bases de datos que se han venido desarrollando en los últimos años en diferentes partes del mundo por compañeros nuestros de industria petrolera que han tomado, pues, se han encargado de ir acumulando currículums de personas que están dispuestas a oír una oferta de trabajo para llevar a cabo, pues, la recuperación de la industria. Adelante, Carlos. Adelante. Vamos a enseñar también en el trabajo un detalle de una de estas bases de datos para dar la idea, pues, de la robustez que tiene esta base de datos. Y como pueden ver, hay 8 bases de datos con las personas responsables de esa base de datos y que mantienen, pues, la información al día. Una de ellas es una que mantiene Benamérica. Adelante, Carlos. Y solamente para darle a ustedes la idea de lo robusto que es esa información, esta de Benamérica tiene 332 hojas curriculares de personas, repito, que han ocupado posiciones ejecutivas en la industria anteriormente, en la PDVSA Azul, y que han sido contactados. Ellos han presentado su currículum vitae y han manifestado su acuerdo de considerar una oferta de trabajo temporal en Venezuela, dependiendo de las condiciones que se le den
y las condiciones políticas y de seguridad que existan en el sitio de trabajo. Estos currículum son de especialidades que cubren totalmente la cadena de valor. O sea, así como esta base de datos y quizás con la misma calidad, hay 7 bases de datos adicionales que tienen currículum vitae de gente dispuesta pues, a abrir una oferta de trabajo. Basado en esta información, se trataría pues, de dotar las 117 posiciones clave que serían necesarias para tomar control de las operaciones, y esas 117 posiciones clave ocupadas por personal competente podrían pues multiplicarse en muchas más, teniendo como base esta base de datos. Adelante, Carlos. Hay algo muy importante en cuanto al reclutamiento. Como ya dije, las experiencias no abundan en el mercado. Son pocos los que satisfacen pues esas exigencias de la situación, y por lo que pensamos que el reclutamiento debe hacerse absolutamente transparente, y deben ser ofertas, o sea, la oferta de trabajo deben tener suficientemente atractiva para asegurar la contratación de aquella gente que se necesita. Aquí hay que ser verdaderamente amplio en cuanto a las condiciones. La metodología debe ser objetiva y transparente para seleccionar y compensar el personal que participa en esta etapa de la emergencia. Y esto lo decimos ya con experiencia previa, en el sentido de que cualquier mala decisión que se tome en la selección del personal influye en el ánimo de los que quedan en cuanto a su posibilidad de aceptar una oferta. Si esta gente nota de que no hay transparencia en la designación, muy probablemente dejan de tener su inclinación para ayudar. Y luego se entrega también con el estudio una metodología para asegurar el apoyo de la función de recursos humanos. O sea, se le da suficiente importancia al reclutamiento como para definir los procesos de reclutamiento con detalle y asegurarse de que haya un reclutamiento transparente. Adelante. Estas personas que van a ser contratadas verdaderamente van a hacer un trabajo sumamente delicado, y es importante que ellos sean protegidos, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista del riesgo personal. Habrá que tomar las medidas necesarias para darle esa protección, y el trabajo ofrece en sus entregables aquellas medidas que habría que tomar para asegurar esa seguridad. Se detalla también un conjunto de normas temporales. La administración en momentos de crisis tiene sus peculiaridades, por lo tanto se definen algunos instrumentos de administración que no son normales en la administración, en la gerencia normal, pero que en momentos de crisis son importantes de utilizar. Se detallan en el trabajo, se detallan aquellos instrumentos que facilitarían la gerencia de estas personas que van a ingresar en la industria. Adelante. Adelante. Es importante que las personas que van a ser incorporadas para este proceso tengan una orientación para asegurar de que su trabajo va a ser dirigido pues hacia el objetivo que se persigue, que no hay distracciones, que no hay desviaciones, para asegurarnos de que todos tienen una actitud que sea conducente a que el proceso tenga éxito. O sea, es importante que se tengan todos una información estándar y regular, para lo cual estamos hablando de un curso de orientación para todos los que vayan ingresando, de tal forma de asegurar pues su buen desenvolvimiento. Adelante. En cuanto a organización, el estudio establece que ante lo caótico de la situación, lo dinámico de la crisis
y el desconocimiento de la situación real, el estudio propone que durante la emergencia se sombree la estructura de PDS en sus 3 primeros niveles, manteniendo la mayor flexibilidad, informalidad, horizontalidad y agilidad. Se propone la conformación de una sala situacional, o sea, se propone una organización flexible, informal, que pueda irse moviendo de acuerdo con la situación que se vayan desarrollando y que se vayan comprobando, y no someterse a una estructura rígida organizacional que no permitiría un buen desenvolvimiento del personal. Adelante. El sindicato es un elemento clave, es un factor clave y se sugiere adoptar una política de vanguardia, una nueva política sindical durante la emergencia que se proyecta en parte a la fase subsiguiente de la transición. Se propone en el trabajo una nueva política sindical, se detalla un enunciado de política sindical nuevo que permita llevar a cabo la transición. Aquí hay que salirse de lo formal y de lo ortodoxo y sencillamente pactar con el sindicato que sirva como un aliado y no como un gran obstáculo. Hay que estar bien consciente de que el sindicato puede ser un deal breaker de este asunto. Si el sindicato no está de acuerdo en aliarse con las personas que van a llegar con el programa que está establecido para la transición, va a ser muy difícil que la misma se logre. En el pasado ha habido la experiencia, tanto en Petroquímica como en otras organizaciones que han sido objeto de transición, es que el sindicato ha tenido un papel importante. Por eso se propone una nueva política que permita negociar con el sindicato y llevar a cabo fácilmente la transición. Adelante. Igual importancia tienen los grupos de interés, o sea, los stakeholders, todos los clientes, los suplidores, los contratistas, los accionistas. La idea es de que todos estén involucrados en la transición, efectivamente que todos estén de acuerdo con lo que se está realizando y sean no observadores de lo que sucede, sino instituciones que apoyen la transición en toda su fase. Esto se está proponiendo una política de comunicaciones y se ofrece en el trabajo un enunciado de una nueva política de comunicaciones que no solamente tenga el objetivo de informar, sino que tenga el objetivo de comunicar con una intención concreta, o sea, que la transición tenga éxito. Eso es bien importante, involucrar a todos los integrantes de los grupos de interés. Adelante. En síntesis, el carácter gradual y progresivo de la estrategia propuesta debe permitir la correcta verificación del estado real de las instalaciones, de las finanzas y del personal de la industria petrolera nacional, permitiéndose así la correcta implementación de los 16 entregables aquí aportados. El resultado esperado de este enfoque es que la toma de control, el establecimiento de un nivel mínimo de gobernabilidad y la normalización de las operaciones en un todo conducente al despeje del camino para la reconstrucción de la nueva industria petrolera nacional. Eso era todo lo que tenía que decirle en cuanto a esta parte de la transición, que es la emergencia, o sea, el corto plazo. Bueno, entonces, habiendo escuchado a Héctor para la parte esta del abordaje inicial, el manejo de la transición, escuchemos ahora a Eduardo, quien va a referirse a mediano plazo con énfasis en el área de organización. Eduardo, adelante. Bueno, cuando nosotros iniciamos este estudio, cuando abordamos el mediano y largo plazo, estábamos conscientes de que tenemos que ir a una transición de la etapa de emergencia, donde hay que trabajar con lo que hay,
a una etapa ya de estabilización de la industria, donde entonces tenemos que proyectar lo que tenemos que hacer para los próximos 30, 40, 50 años, de manera que podamos maximizar la potencialidad del país y aprovechar todas las oportunidades que nosotros tengamos y las ventajas competitivas que tengamos para sacar el máximo provecho en una situación ya más estable. Para eso, por supuesto, tuvimos que tomar en cuenta en este ejercicio que ya Sergio creo que lo dijo al principio en la antesala. Esto ha sido un ejercicio de lo que llama Gary Hamel inteligencia colectiva. Hemos estado presentando una serie de tópicos a través de estos webinars que nos han ampliado nuestra visión individual y nos han permitido trabajar en una visión ya más integrada. Y, por supuesto, esto tiene que tomar en cuenta los cambios que están ocurriendo, tanto en la parte ambiental como en la parte tecnológica. Y en la parte organizacional, la respuesta que están dando las organizaciones es lo que se ha llamado la organización ágil, que es una organización que tiene un núcleo central que está compuesto básicamente por el propósito que se está buscando, que es la parte de la estrategia y la visión que se está buscando, pero que tiene una columna vertebral sostenida por la cultura y en una industria como la nuestra por los estándares que nosotros tenemos que seguir, tanto en la parte ambiental como en la parte de seguridad, como en la parte de responsabilidad social. Para este modelo, hay unos requisitos que nos los están dando ya las condiciones de borde que nosotros tenemos para nuestra industria. Por un lado, estamos conscientes de que hay que atraer inversiones, que hay que permitir la participación privada al máximo en las actividades primarias y que hay que crear confianza en el sector privado y eso implica modificar el marco legal y crear un ente administrativo y regulador que sea el que oriente toda la actividad, toda la administración de la actividad que van a desarrollar los privados. Entonces, aquí decidimos trabajar con dos escenarios. De la emergencia pasaríamos, por un lado, tenemos que contemplar el escenario 1, que fue la base que presentó el proyecto de ley orgánica de hidrocarburos, donde en este escenario se contempla, adelante Carlos, una más. En este escenario se contempla un modelo donde está el Ministerio de Energía y Minas, está una agencia venezolana de hidrocarburos, se contempla una PDVSA operadora, creo que los que trabajaron esto piensan en una empresa más o menos de 1 millón de barriles, pero sobre todo se contempla una gran actividad privada para hacer esto y por supuesto las empresas mixtas. Este escenario, sin embargo, es un escenario que enfoca el problema de los hidrocarburos. Cuando se discutió esto en el grupo, se dijo, bueno, el problema no está solamente en los hidrocarburos, el problema está en la energía. Y por lo tanto nos decidimos a elaborar un segundo escenario que es mucho más amplio. Adelante, Carlos. Donde ya, aun cuando se mantiene el Ministerio de Energía y Minas, ya la agencia no es una agencia de hidrocarburos, sino una agencia de energía. La empresa no es una empresa de hidrocarburos, la empresa estatal es una empresa de energía sustentable que pueda incluso servir para una transición energética y se contempla la participación no solo de empresas privadas de hidrocarburos, sino de empresas generales de energía y la posibilidad de joint ventures. Ahora,
Adelante, Carlos. ¿Por qué entonces elaboramos ese modelo alterno también? Bueno, principalmente porque sabemos que en un periodo de 50 años vamos a requerir una industria energética venezolana fuerte, y precisamente en los seminarios que nosotros tuvimos se nos abrió un mundo de posibilidades. No solamente lo que nos da el petróleo, lo que nos dan los hidrocarburos, la transición que nos puede dar el gas, sino también todas las posibilidades energéticas que tiene Venezuela, donde vimos que había una inmensidad de posibilidades y teníamos también unas ventajas competitivas extraordinarias. Adelante, Carlos. Ahora, ¿qué elementos comunes y qué elementos diferenciadores tiene cada escenario? Los elementos comunes es que contemplan una estructura básica donde hay un ministerio, hay una agencia reguladora y administradora, hay empresas privadas y hay una empresa estatal. Hay una máxima participación de las empresas privadas y la empresa estatal simplemente debe entrar a competir en igualdad de condiciones con las empresas privadas, y hay una seguridad jurídica proveniente de la modificación del marco legal para no solo asegurar las inversiones, sino para crear las condiciones competitivas para atraer esas inversiones. Ahora, ¿cuáles son los elementos diferenciadores de los dos escenarios? Adelante, Carlos. Primero que nada, en el escenario número 1, como ya mencionamos, se limita el problema de hidrocarburos. El Ministerio de Energía y Minas, en el proyecto de ley que se presentó en la Asamblea Nacional Legítima, tiene muchísimas más competencias que en el modelo alterno. La ABH, la Agencia Venezolana de Hidrocarburos, se limita a regular y administrar la parte aguas arriba de exploración y producción. Tiene una forma jurídica de instituto autónomo y la empresa estatal tiene una junta directiva con participación, perdón, esta empresa de ABH autónoma, de instituto autónomo, tiene una junta directiva con participación de los ministerios. La PDVSA operadora está limitada solo a hidrocarburos. En cambio, que en el modelo alterno nos quitamos cualquier limitación. Pensamos que el problema era de energía, pensó también todo el grupo que trabajó que el Ministerio de Energía y Minas debería tener competencias limitadas a la dirección de política energética y control accionario de los otros entes, tanto de la ABE como de la empresa estatal, que la ABE, que es una agencia venezolana ya de energía, estaría no solamente regulando la parte de EIP, sino se le quitaría la limitación de regular, se le extendería la capacidad de regular todo el sector energético. En lugar de la forma jurídica de instituto autónomo, tendría una forma jurídica de empresa privada, y en lugar de junta directiva con participación de los ministerios, tendría una junta directiva abierta. Y la empresa mixta, la empresa SBEN, la empresa sostenible de energía venezolana, sería una empresa abierta al mercado de valores. Adelante, Carlos. Esto, por supuesto, tiene varias implicaciones. La primera es que la forma jurídica de la agencia sería muy similar a la que tuvo la PDVSA Casa Matriz, como un ente privado de derecho que está dentro del Estado, pero que tiene mayor autonomía y flexibilidad de acción,
que tiene mayor capacidad de blindaje contra la influencia político-partidista y de otros intereses particulares, que tiene mayor agilidad, mayor continuidad operativa y puede atraer el talento. O sea, estratégicamente conviene que sea un ente de derecho privado para poder ganar todas estas flexibilidades, y eso a la vez produciría también mayor confianza en los inversionistas. La junta directiva de ese ente también se propuso como una junta directiva autónoma, independiente e incluso asincrónica con el periodo presidencial, de manera que tenga la menor esté lo menos influida por los cambios de gobierno, para que gane respeto externo y credibilidad interna, continuidad operativa y atracción de talento. Pero por último, adelante, Carlos, estaríamos también teniendo mecanismos de contrapeso donde el ministerio dictaría las líneas estratégicas a la agencia, aprobaría y haría seguimiento de los planes, pero y la presidencia de la República nombraría esa junta directiva, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo acordarían los términos de contratación, la Contraloría revisaría las actuaciones administrativas, pero una vez que está definido el plan, ya la actuación de la agencia sería independiente, o sea, no tendría esa injerencia política que normalmente están teniendo los institutos autónomos o las figuras que dependen más del derecho público que del derecho privado. Adelante, Carlos. La segunda cuestión es que hay que abordar el problema de energía en su conjunto. Párate ahí. Y hay que pensar en cuáles son las posibilidades que nos da a nosotros una evaluación de la matriz energética y los escenarios que se pueden presentar en esa matriz en los próximos 10, 20, 30, 40 años. Y por un lado, esa matriz energética tiene lo que podría ser la demanda, tanto nacional como internacional, como lo que podría ser la oferta. En esa matriz energética, entonces, nosotros como país tenemos que optimizar de manera que, por un lado, satisfagamos las necesidades energéticas de crecimiento del país, pero por el otro lado aprovechemos la ventana de oportunidad que quede para los hidrocarburos en el ámbito internacional en la etapa que va a ir desde el año 2022 hasta el año 50, 60 o 70, hasta donde puedan llegar la demanda internacional de hidrocarburos. Y por supuesto, para que esos resultados se den, entonces, adelante, Carlos, necesitamos manejar los procesos medulares y los procesos de apoyo de una manera integral. Adelante, Carlos. Y esto supone que entonces hay dos aspectos que tenemos que abordar. Por un lado, ¿cuál es el capital humano que se necesitaría en el futuro? Y por el otro lado, adelante, Carlos, ¿cuáles son los elementos de planificación de organización y de planificación de ese capital humano para poderlo obtener? Y en esa parte, en esos elementos comunes, nosotros tenemos el propósito, la visión, la cultura y los estándares, y en los elementos específicos que tengan tanto la Agencia Venezolana de Energía como la empresa de energía sustentable venezolana, tendríamos que definir cuál es su rol y misión, su estructura, la tecnología y las actividades y los procesos, porque solamente definiendo eso previamente podemos planificar cuál es el capital humano que se requiere para estas cosas, y al saber cuál es el capital humano, entonces podemos incidir en ver
de dónde lo vamos a conseguir, es el proceso de captación, cómo vamos a hacer cómo lo vamos a retener, cómo lo vamos a desarrollar, cómo lo vamos a desincorporar y cómo nos vamos a relacionar con ese entorno que va a rodear a la empresa. Y esto supone usar los principios modernos de organización ágil por una parte y, como lo destacó Héctor también, esto va a requerir dos tipos de competencias básicas que son un cambio en las empresas modernas. Por un lado, competencias digitales como inteligencia artificial, como Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Y por otro, un estilo de liderazgo moderno que es totalmente diferente. El liderazgo moderno tiene que basarse en los principios modernos de las nuevas organizaciones. Es un liderazgo que es más un liderazgo de apoyo, de lograr que otros logren y no de comando y control como el que nosotros tradicionalmente teníamos en la industria. Bueno, esto, por supuesto, hay que mantenerlo al día porque los factores claves de esto están cambiando continuamente. Tanto la tecnología como el problema ambiental tienen nuevos aportes cada día, tienen nuevas repercusiones que incluso van al campo político y este estudio solamente nos sirve para empezar a visualizar de una manera integral qué es lo que nosotros podríamos hacer. Adelante, Carlos. Nelson. La conclusión la va a dar Nelson. Sí, cómo no, estamos por aquí. Como verán ahí en el escrito que la propia lámina contiene, ¿no? Este estudio ha servido para nosotros como, digamos, una gran ocasión de aprendizaje, ¿no? Nos ha permitido, como ya he dicho, poder recibir el aporte, la sustancia, las ópticas de gente de diversas procedencias, técnicas, profesionales, y eso nos permitió a nosotros evolucionar mucho, ¿no? Entonces, este trabajo, para nosotros, a manera de conclusión, creemos que tiene una importancia vital y por eso la insistencia que tenemos de que no lo dejemos en los estantes de una biblioteca, sino que sirva como base para seguirlo actualizando, ¿no? En la parte de organización y gestión humana hay otra conclusión que, bueno, algunos piensan que es de perogrullo, pero es importante ahora que todo gerente asuma la materia de organización y gestión humana como parte de las competencias que debe tener. Por otro lado, la gestión humana pues debe asumir un rol promotor del cambio dentro de las organizaciones. Y como ya lo ha dicho Eduardo, el mundo del trabajo y la revolución tecnológica nos ofrece escenarios cambiantes con una vertiginosa velocidad, ¿no? Otra de las conclusiones importantes para nosotros es que la verdad es que no ganamos nada nosotros si arreglamos solamente la industria petrolera. Por supuesto, se arregla una pieza del engranaje nacional, pero no bastará con atender a PDVSA para arreglar, digamos, un temario muchísimo más grueso que exige el país, ¿no? Y tampoco bastará con arreglarla a condiciones operativas pre-1999. Es mucho lo que ha surgido y evolucionado la tecnología como para arreglar la industria y pretender ser competitivos con paradigmas técnicos y operativos de hace 20 años.
Eduardo ya lo ha expuesto, hay que asumir el tema grueso de la energía en vez de solamente petróleo. Y hay un par de temas aquí que nosotros creímos importantes de mencionar para que la discusión continúe. Tenemos que reconocer de que el ciudadano petrolero, por llamarlo de una manera, requiere insertarse en el alma ciudadana nacional. Esto es un tema grueso, amplio, que se ha discutido mucho, pero que nosotros creemos que es parte de la agenda de trabajo, ¿no? Y hay que buscar también como parte de esa agenda la búsqueda de un modus operandi con el estamento político, en particular en materia de recursos humanos, porque es donde suelen incursionar pues diversas propuestas que nos desviarían de los objetivos gruesos de negocio que implica una industria como la nuestra, ¿no? Y entender, como ya dije, no es solo una pieza del engranaje, de tal manera que la cultura interna, la cultura menor de petróleo de Venezuela no logra imponerse a la cultura mayor, la cultura nacional, a manera de imposición, sino que hay que entender de que Venezuela es un ámbito mucho más amplio que requiere de arreglos profundos de su mentalidad. Y finalmente, creo que nosotros debemos de quedar con la atención muy puesta en el hecho de que si a nosotros nos funcionó la meritocracia, por supuesto debemos insistir en que la misma se mantenga, pero hay que cambiar algunos paradigmas sin abandonar los principios y valores que constituyen la meritocracia. Aparte de esto, como ya señalamos, hay unos 8 temas transversales entre los cuales está la organización, la cultura, el manejo del cambio, etcétera, pero que están todos recogidos en el trabajo. Bueno, con esto concluimos la parte, digamos, de relatoría de Héctor, Eduardo y yo sobre el trabajo. Es un trabajo muy amplio, muy profundo y que por supuesto es un tema que todos dominan, no solamente los expertos en recursos humanos. Y bueno, estamos esperando las reacciones de ustedes y los aportes para continuar aprendiendo. Bueno, muchas gracias, Nelson, Héctor y Eduardo, por este excelente resumen del trabajo que realizó ese equipo de profesionales. Entiendo que fueron alrededor de 35 personas, ¿no? De todos los realmente es interesante y este resumen ha sido bien completo, o sea, bien con las diferentes visiones. Tenemos una pregunta y una persona que se anotó para ver, no, perdón, hay más preguntas. Vamos a comenzar con las preguntas y bueno, yo hago la pregunta y ustedes deciden cuál de los 3 responde, ¿no? O los 3 responden con parte de la pregunta. Aquí hay una que dice: contemplan cómo relacionarse con el sector político para que éste no interfiera indebidamente en nombramientos, así como las relaciones con el resto de la sociedad que históricamente nos ha visto con poca simpatía. Bueno, como ya vimos en la lámina de conclusiones, ese es un tema que nosotros conversamos largamente en los grupos de trabajo, ¿no? Y evidentemente es un tema que no podemos voltear la cara hacia otro lado, es un tema al cual hay que prestar atención. Tenemos que reconocer que el mundo político existe, que incide, que influye, que participa en estos nuevos tiempos. Y no dudo que así va a ser pues en los tiempos futuros, en una eventual recuperación.
De tal manera que sí tenemos que prestarle una gran atención a esto y a pesar de que hay sugerencias, etcétera, no hay una única fórmula mágica para relacionarse con el mundo político, pero es algo que está en la agenda de los asuntos más importantes de los responsables de esta nueva etapa. Sí, mira, en esa parte de la relación con el mundo político, yo creo que los técnicos tenemos que trabajar esto mucho. Yo recuerdo que en el CIED se daba un curso de gerencia, creo que era el curso de dirección media o alta, donde había una charla que precisamente hablaba de técnicos y políticos, y era muy interesante la charla porque la persona que lo exponía ponía cómo pensaba un político y cómo pensaba un técnico y por qué teníamos ese encuentro. A mí me ha gustado muchísimo ese tema y en Ven América, aprovechando que hay un comité político, yo participo en el comité político y como soy miembro de la Junta Directiva de Ven América, también propongo ciertas cosas por hacer. Y una de las cosas interesantes en la relación con los políticos es aprender a analizar los problemas en conjunto. Es decir, en lugar de estar hablando de cuestiones medio abstractas, les podía poner a manera de anécdota, en la última junta directiva de Benamérica, a mí me pidieron que presentara un diagrama de Ishikawa, que ya yo lo había discutido con algunos de los políticos que forman parte de la junta directiva de Benamérica, un diagrama de Ishikawa de qué pasaba, por qué no, qué podíamos hacer nosotros para el primer paso que todo el mundo sabe, que es cambiar el régimen. Entonces, simplemente nosotros pusimos en una lámina ese diagrama mostrando las causas que contribuyen a que el régimen se mantenga, las causas de persistencia de la permanencia del régimen y las causas que podrían hacer cambiar el régimen abajo. Al poner eso todo en un diagrama, para sorpresa mía, la gente que era política decía, oye, pero esto está bien bueno, porque normalmente esa manera de ver las cosas integralmente no ocurren en la política y cuando ocurren se dispersan. Entonces, cuando tú en una sola lámina podías ver todas las causas y decir, bueno, ¿cuál es la más fuerte? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo podemos incidir? Etcétera. Eso da una motivación al político a aprender estas herramientas. Ahora, lo interesante es que con estas mismas herramientas nosotros podemos discutir la situación petrolera, podemos discutir la situación energética y entonces ver la parte petrolera como una parte de la situación mayor que es la situación energética y ver la situación energética como una parte de una situación mayor que es la situación nacional y cómo influye la parte de la situación energética en la parte de la situación nacional, especialmente cuando se hablan de los objetivos de desarrollo, que son cómo lograr salir de la pobreza, cómo lograr elevar la población a una situación digna, pero a la vez cómo proteger el ambiente. Entonces, eso para un político es muy interesante. Y yo creo que ahí es donde tenemos que tender los puentes y generar situaciones de colaboración en lugar de situaciones de enfrentamiento. ¿Algún otro comentario? Sergio, yo no tengo derecho de palabra, yo te aviso. Mira, aquí, no es una pregunta, pero un comentario que creo que vale la pena la opinión de ustedes, ¿no? Alberto Real dice, el ciudadano petrolero o cualquier ciudadano
debe ser un agente de cambio de la cultura mayor, no una inserción en el alma ciudadana. ¿Algún comentario de parte de ustedes? Bueno, reconozco la validez de la opinión de Alberto, sí. Cuidado si estábamos diciendo lo mismo con diferentes palabras, pero coincido con su comentario. Gracias. Bueno, nuestro querido amigo Jaime Cajía, que está en Maracaibo, está confundido. Y pregunta que si se trata de recuperar, dice, las presentaciones me confundieron. ¿Se trata de recuperar la industria petrolera o a PDVSA? Eduardo. Correcto. Yo creo que fuimos bien claros en que una cosa es la industria y otra cosa es PDVSA. Entonces, PDVSA no es más que una pieza adicional dentro de la industria, tanto en la emergencia, por supuesto, va a ser el eje, pero en el mediano y largo plazo, PDVSA, y nosotros no hablamos ni siquiera de PDVSA, sino de una empresa de energía, es una pieza más dentro del tinglado que nosotros tenemos que examinar para lograr que la industria energética venezolana, por un lado, pueda satisfacer las necesidades energéticas de desarrollo del país, pero por el otro lado, que podamos aprovechar las ventajas competitivas que nosotros tengamos para exportar energía, que puede ser gas, puede ser petróleo, puede ser hidrógeno, puede ser energía eléctrica. O sea, nosotros tenemos un mundo de posibilidades y quizás una de las cosas buenas que han tenido estos webinars es que nos han abierto ese mundo y nos han presentado la óptica de diversos especialistas y vamos a seguir este año en eso. Ya próximamente tenemos una charla sobre energía nuclear, las posibilidades energéticas de Venezuela en energía nuclear. Y, por supuesto, todo esto requiere muchísimo análisis y muchísima planificación para poder optimizar la matriz energética. El equipo que estudió la parte de la primera fase de la transición, la emergencia, dejó bien claro la importancia de involucrar a todos los grupos interesados. Ahí implica no solamente lo que PDVSA, sino todo lo que está alrededor de PDVSA y aquellos que están todavía un poco más lejanos. O sea, verdaderamente le involucrar a todo el país en esa transición. Aquí hay otra pregunta, ¿cómo la resumo? ¿Contemplan ustedes o han contemplado ustedes que las innovaciones tecnológicas, yo creo que sí, pero espera la vez, han contemplado ustedes que las innovaciones tecnológicas de gestión empresarial requieren cada día menos personal para manejar una industria energética? ¿Cómo este fenómeno se considera en la volumen actual que tiene la industria petrolera en Venezuela? Sí, eso es una de las cosas que se plantea, cómo hacer la transición suave. No solamente que la industria va a requerir menos personal, sino que también va a requerir un personal mucho más calificado. Ahora, lo que afecta al país como país se refiere a las instituciones del país. Es decir, una ABH va a tener que tener un personal que va a tener que ser muy bueno, pero con muchas competencias, pero no, pero reducido, porque el peso mayor que se le está dando, y yo creo que en eso hay consenso, es a que lo que nosotros necesitamos es coordinar cómo lograr la inversión privada que beneficia a Venezuela, y el privado a su vez va a tener que preocuparse de cómo ser un elemento competitivo y cómo manejar su propia industria. No podemos pensar que las instituciones del país se van a meter en cómo el privado va a manejar su empresa.
Eso es nosotros tenemos que vigilar es que el privado dé los resultados que debe dar. Okay. Otra pregunta que hay por acá, en la etapa de transición, pregunta, ¿no? Que en la etapa de transición, ¿qué estrategias se tienen propuestas para manejar el personal clave de PDVSA, las filiales y las empresas mixtas? En cierta manera, Héctor lo mencionó, pero creo que quiere un poquito más de más información sobre la estrategia, si hay alguna. Mira, no, verdaderamente no sé qué más agregar. Sencillamente en la parte de la emergencia, se está poniendo mucho peso sobre el desempeño de esta gente que va a ocupar las posiciones claves, entendiendo que las posiciones claves son aquellas que son ocupadas por gente que tienen una incidencia directa sobre los estados financieros y las operaciones. O sea, lo que se está diciendo es que estos 117 o más individuos pueden llegar a controlar la operación, por lo menos al nivel mínimo, y irla aumentando gradualmente. Pero la política con respecto a las posiciones clave es sencillamente ponerle todo el peso de las operaciones a ellos y tratarlo como algo excepcional, pues, y satisfacer sus necesidades desde el punto de vista de contratación y para lograr su empleo. Pero de resto no le podría adelantar más nada. Mira, Me refería al personal actual. yo tengo una inquietud, Richard, ya. Yo tengo una inquietud, Héctor, Nelson y Eduardo. Y voy a aprovechar mi ventaja de moderador para hacer la pregunta o la inquietud. Yo sé que ustedes han trabajado con una base de datos de gente ex PDVSA, vamos a llamarla así. Pero en esa base de datos se está incluyendo, hoy en día, como digo, hoy en día en la industria energética mundial hay muchos venezolanos en posiciones importantes, en niveles ejecutivos y en niveles operacionales, que no formaron parte de PDVSA. ¿Hay algún acercamiento o hay alguna aproximación a tratar de buscar incorporar esos venezolanos a esta posible transición o recuperación de la industria? ¿O simplemente estamos trabajando en este momento solo con la base de datos de los que fueron de PDVSA? No, Carlos, conocemos de una base de datos que reúne 100 currículum vitae de venezolanos que están trabajando en empresas petroleras actualmente en diferentes países del mundo. O sea, hay una base de datos con esos datos. Ahora entiendo que esa base de datos tiene 100 participantes hasta este momento. Seguro no son todos, pero es un grupo bien importante. Se tiene conocimiento de qué están haciendo y cuál es su experiencia. O sea, habría acceso a esa base de datos en el momento que haya la transición. Okay. Hay otras fuentes digamos, que contienen bases de datos. Lo que pasa es que aquí uno se enfrenta al dilema siguiente, ¿no? Si tú abordas a personas en el mercado para una determinada responsabilidad, esa persona quiere saber cuándo, cómo, dónde, cuánto, etcétera, ¿no? Aquí estamos trabajando con muchas cosas que todavía están en el aire, si se quiere, ¿no? Pero les voy a citar cómo la tecnología justamente nos permite que uno se sienta más tranquilo porque hay abundancia de información. Si ustedes ingresan en LinkedIn, hay uno de los sectores de LinkedIn, se llama PDVSA, exploración y producción ex PDVSA, ¿no? Y en esa base de datos, solamente en esa base de datos hay más de 12.000 personas, ¿no? Por supuesto, no todos los 12.000 provienen de PDVSA y todo lo demás, eso requiere una depuración, un análisis, unos filtros, ¿no? Pero lo que quiero decir es que información hay, lo que pasa es que si no tenemos un plan concreto y unas fechas y unas condiciones, etcétera, pues no debemos
hacer contacto con la gente porque estaríamos levantando expectativas que están muy en el aire, ¿no? Pero sí hay mucha información, hay muchas bases de datos y la tecnología de hoy en día permite tener acceso a muchísima gente. Sí, pero yo no me refería a incorporar 12.000 personas, pero así como el equipo de Héctor ha contactado a ejecutivos y técnicos petroleros indagando si ellos tendrían interés de apoyar la recuperación, de esos 100, posiblemente, Héctor, yo conozco algunos, claro, el problema es cómo manejar la parte de confidencialidad, que es lo delicado en este asunto. Se puede iniciar algunos contactos con esas personalidades, ver cuáles están dispuestos o cuáles estarían, o sea, tener una aproximación de esos 100, cuántos estarían dispuestos, porque hay individuos que inclusive ya tienen posiciones de presidente de empresas. Todo. Pero no importa, esa era una inquietud. Vamos a seguir adelante, porque en la sobremesa podemos tocar un poco más sobre esto. Hay una pregunta que yo creo que la respuesta es sí, pero ¿es CADAFE, por ejemplo, es CADAFE parte de la empresa de energía SBEN que tú mencionaste, Eduardo? No, la empresa, perdón. La pregunta ¿es la SBEN en sí. la SBEN? O sea, ¿será entonces CADAFE? No, lo que estábamos hablando era una cuestión. La empresa de energía es una empresa, no, esa idea no es mía, esa idea es de un grupo que ha estado estudiando eso, pero es una empresa que comenzaría con la parte sobre todo de petróleo y la parte de hidrógeno y la parte de gas, por supuesto, en la transición. Ahora, yo me imagino que lo que es el sector eléctrico va a tener que tener una evolución muy parecida a la petrolera, es decir, una parte debe ser coordinada y otra parte tiene que ser privatizada. Y entonces yo creo que esa parte es algo diferente totalmente. Pero quizás para aclarar esta parte de la empresa de energía sustentable, a lo mejor Tomás Mata nos puede dar mayores ideas de cómo se concebiría esa empresa. No sé si Tomás está todavía en el... Tomás, ¿ahí? Creo que salió. Una pregunta de Víctor García, pero esa la vamos a dejar para la sobremesa, porque es sobre narrativa de Venezuela. Yo no creo que está directamente involucrado con el tema ahorita. Ok, hay una... ya un segundito. No quedó claro qué comprende el sector de energía y cómo se impulsa las energías renovables. El sector de hidrocarburos tiene vida limitada y debería aprovecharse mayormente para la exportación durante este periodo. Debe tener recursos necesarios. Esto lo podemos dar para la sobremesa. Esta sí. ¿Contemplaron ustedes el grupo de profesionales que deberán negociar con los acreedores de la deuda adquirida por PDVSA, legal o ilegalmente? Estos negociadores y abogados deberán ser de muy alta experiencia y comprobada honestidad. O sea, la pregunta es, ¿comprobaron ustedes en esos planes un equipo de negociadores y de abogados y negociadores? Yo creo que Héctor planteó bastante claramente el hecho de que en estos momentos, a falta de otra base de información más sólida, nosotros estamos recurriendo al conocimiento que tenemos de lo que es la organización actual de PDVSA. Pero también dijo Héctor de que va a haber un gran dinamismo en la elaboración de las posiciones, digamos, cuáles son las responsabilidades que van a requerir de un personal idóneo y competente para realizar diferentes misiones. Y una de ellas muy crítica, por supuesto, es toda esta financiera, evidentemente que habrá que constituir
grupos muy especializados y de alto calibre estratégico. Okay. De todas maneras, déjame agregar que yo conozco, por supuesto, la base de datos en América y he visto los currículums, viste, que están en esa base de datos, y definitivamente hay mucha gente con experiencia en negociaciones financieras, mucha gente con experiencia en la parte jurídica. O sea, que yo no dudo que cuando haya que precisar podamos tener un equipo capaz de negociar las deudas que tienen PDVSA y las otras empresas. Ok, gracias, Héctor. Bueno, con esto concluimos las preguntas del chat. Vamos a tener con 4 personas el derecho de palabra. Les recuerdo, por favor, que solamente deben tomar 3 minutos. Un segundito, dentro de una última pregunta. ¿Cuál es la premisa en cuanto al rol del Estado en la recuperación? Director, facilitador, promotor, máxima participación, mínima participación. Mira, yo diría que si tú te pones a ver cuál es el problema fundamental nuestro bajo el punto de vista del Estado. El problema fundamental nuestro, chicos, es cómo sacar el mayor provecho de la energía que nosotros tenemos en los próximos años, en los próximos 50 años. ¿Para qué? Para elevar el nivel de la población, para superar la crisis humanitaria, para superar la pobreza y para dar una existencia digna a los venezolanos. Ahora, ¿qué rol tiene que tomar el Estado? El Estado tiene un rol fundamental que es promover para sacar el mayor provecho de estas cuestiones, porque el Estado no tiene dinero para hacer eso. Ahora, ¿a través de quién lo va a hacer el Estado? Entonces ahí es donde se plantea el tener una agencia administradora profesional, altamente capacitada, como por ejemplo la agencia noruega, porque en esa agencia es donde se va a poder evaluar, por un lado, de qué disponemos, y por el otro lado, que es la parte más importante, cuáles son nuestras posibilidades, cuáles van a ser nuestras demandas internas y cuáles son nuestras posibilidades externas de traer divisas para contribuir con este desarrollo. Ahora, eso implica que tú tienes que ver qué se puede hacer, con quién se puede hacer, a quién se debe llamar de la inversión privada, qué condiciones se deben establecer, etcétera. A partir de allí, cuando tú firmes contratos con esas empresas privadas, cuando tú licites y cuando tú tengas eso, la empresa privada tú tienes que dejarla que ejecute su contrato, pero vigilarla que lo pueda ejecutar y que lo esté ejecutando y que se vayan reformando las condiciones de acuerdo a las variaciones que tenga el entorno internacional y sobre todo la parte tecnológica y la parte ambiental. Entonces, el Estado tiene que limitarse a lo que de verdad va a dar valor agregado a la industria. Un Estado que va a intervenir directamente para decirle a una empresa hasta cómo debe manejar su personal es inútil, pues. Lo digo porque vi un comentario de Jorge ahí sobre la meritocracia, ¿no? Cada empresa que maneje su empresa como lo deba manejar. Pero yo creo que en la visión de Estado nosotros tenemos que ser muy restrictivos. Gracias, Eduardo. Bueno, vamos a comenzar. Tengo 4 personas en el derecho de palabra. Domingo Machico. Hay un par de preguntas que ya dije que la vamos a dejar para la sobremesa. Pero ahí está Domingo Machico Vete, Sergio Mayolo, Jorge Cancoff y Teresita Leonardi. Entonces, vamos a comenzar con Domingo. Domingo, por favor. Bueno, básicamente no me tomes la felicitación a los exponentes por la excelente presentación que hicieron. Solamente quería intervenir cuando levanté la mano para decir que ¿por qué solamente pensamos en el sector político, no en la población?
¿no? Yo sé que ustedes tomaron en cuenta esto por lo amplio que lo manifestaron, pero sí quería manifestar que deberíamos tener en cada etapa victorias tempranas que le den beneficio a la población, porque esa población es distinta a la que nosotros conocimos. Ese es el primer punto. Luego, de las 4 fases que ustedes plantearon, a mí me parece que la tercera es la más importante. Yo siempre he sostenido que las empresas son lo que su recurso humano es, ¿no? Y en ese sentido, cuando Héctor habló de una capacitación a los que iban a entrar, etcétera, yo diría que la capacitación debe ser una de las piedras fundamentales, puesto que si vamos a manejar esto con la ignorancia, no vamos a llegar a ninguna parte, ¿no? En relación a lo que exponían de la primera fase de transferencia, debería quedar muy claro que hay gente de mucha experiencia que tiene que aceptar que va a participar en la fase inicial y luego tiene que salir, ¿no? Porque vendrán otros que son los que van a establecer aquella fase y todas las condiciones que se deben tener en lo que explicó Eduardo. En relación a la organización, yo mentalmente pienso que los escenarios que plantearon son excluyentes, ¿no? No es que voy a pasar a un escenario y después voy a pasar el otro, porque si no el trabajo se multiplicaría y cosas que ya se hicieron podía no deshacerse. Y ese escenario creo que es el segundo escenario, es el que me convence, y hay experiencia al respecto. Ejemplo, yo acabo de estar en Austin y están construyendo una planta para vehículos eléctricos, que es una maraca planta y tienen 2 terrenos alrededor de eso, donde posiblemente en unos 4 o 5 años vayan a desarrollar plantas mucho más grandes para eso. Y está la competencia que va a salir en poco tiempo para vehículos de carga, donde está manifestando que no es la parte eléctrica, sino la parte del hidrógeno. El nuevo recurso y el nuevo esquema, como decían ustedes, que tienen que ser muy amplios, no solamente en el manejo, como dijo Eduardo, en la parte técnica, sino en el liderazgo moderno. Tiene que tener en cuenta, y lo estamos viviendo, lo que estamos asesorando empresas en diferentes regiones, es que los millennials no piensan ni siquiera como nosotros y quieren cosas diferentes y quieren cosas más rápido y quieren cosas hechas de otra forma. Entonces, en términos del recurso humano, pues tendríamos que manejar, inclusive, yo pienso, unos asesores ad hoc, 30 ¿no?, segundos. que puedan participar con cosas como las que estamos haciendo ahorita sin tener remuneración ni participación de un cargo efectivo. Gracias, Sergio. ¿Algún comentario? Okay. Si no hay comentario. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Sergio. Me parece, no solo estamos con los millennials, Sergio, hay 4 generaciones convergiendo acá. Son la generación que se llama silenciosa, los baby boomers, la generación X y los millennials. Y todavía se está incorporando ahora la generación Z. Ok, tiene la palabra Jorge Cancó. Bueno, muy buenas tardes a todos. No tuve la oportunidad de saludarlo porque estaba oyendo la intervención de otro. Yo hice un comentario ahí que era importante, no sé si lo respondieron, que no nos olvidemos de la petroquímica, ¿no? Porque allí está la parte fertilizante, productos industriales. Uno de los graves problemas que vamos a tener en Venezuela no es la gasolina, es la alimentación, cómo alimentar a la gente en este periodo de transición. La gente está acostumbrada a que le pasen su paquetico de comida, ¿no? Entonces, yo sé que ahí está trabajando Mari Lizardo, hay varias personas, pero yo creo que debe ser un esfuerzo común porque muchos de los que trabajamos en el sector petrolero también trabajamos en el sector petroquímico. Ahora, ya esto es simplemente un comentario. Y lo otro, Eduardo, en América siempre hemos mantenido el sector
energía y del sector petróleo y gas unido, porque siempre hemos dicho que sin energía no vamos a poder cumplir con nuestros objetivos y lo mismo el sector eléctrico no va a poder cumplir con los de ellos. Entonces yo creo que es importante que mantengamos esos dos sectores bien unidos. Con respecto al personal, yo quiero hacer una acotación. La mayoría de la gente que está trabajando no va a regresar a Venezuela hasta tanto el grupo, y en ellos me incluyo yo, podamos por lo menos, si no normalizar, empezar a normalizar todo lo que es el sector petrolero. Entonces hay que tomar en cuenta que las personas, porque será muy buena intención, sí, yo voy a ir para Venezuela, pero el que tiene su familia afuera, tiene un trabajo garantizado, ya sea en dólares o en euros, no va a regresar en Venezuela ante una gran incertidumbre que la va a ver en el momento en que nosotros lleguemos. Entonces, yo creo que aquí debemos ser más realistas y tomar más en cuenta aquellos de nosotros que no estamos trabajando directamente, no tenemos, digo directamente en el sector petrolero, para que sea el primer frente que vaya allá. Y por supuesto, lo más importante son los colegas que están en Venezuela. Hay muchos que están en Venezuela, esos se pueden reincorporar inmediatamente. Entonces, lo que digo, en ese análisis debemos de darle o establecer una prioridad de los que deben de estar primero, que como dije anteriormente, son los que están en Venezuela, y después nosotros, pues, y de nuevo, que no vaya a empezar otra vez el sector político con el bendito problema de la edad. Aquí la edad no tiene nada que ver, sino lo que vale es la experiencia. De manera que eso era mi comentario. Gracias, Jorge. ¿Algún comentario, Eduardo, Héctor, Nelson? Porque si no hay comentario... No, recibido y en cuenta. Gracias, Jorge, por tus acotaciones. Todas son muy importantes para nosotros. Vamos a ver si Domingo tiene el micrófono abierto. Vamos a ver si puede. Domingo, adelante, puedes, a ver si te escuchamos. Domingo. Domingo. No, creo que no. No, no puede. Bueno, bueno, entonces tiene la palabra Teresita Leonardo. El micrófono prendido, Héctor tiene el micrófono prendido. No, pero no le funciona. Va a salir y va a volver a entrar. Pero una sugerencia, Domingo, ¿por qué no lo escribe? Y entonces Carlos puede leer tu comentario. Ya se salió, déjale que vuelva a entrar si no le decimos que lo escriba. Eso lo Ok, Teresita, adelante. Sí, buenas tardes, ¿se oye? Te escuchamos. Ok, gracias. Mi comentario tiene que ver con los siguientes, son un par de comentarios. Uno, en alguna de las láminas que presentó Nelson Olmedillo, hablaba justamente de insertarse o algo así en el cuerpo del ciudadano, como también recurrió a la figura de la cultura mayor en la cultura menor. Mi llamado de atención en relación con eso justamente en cuanto a la ampliación del enfoque que se pueda tener una vez cambiadas las situaciones por aquí, es lo que la misma Conferencia Episcopal Venezolana en el día de ayer puso en su página web y dio a la prensa pues la posición sobre refundar la nación desde la ciudadanía. Obviamente este es otro ámbito de acción, pero no quería dejar pasar la oportunidad de destacarles la utilidad y la importancia, la relevancia de este documento y del enfoque que está allí. Sí, queremos también seguir viendo a la industria petrolera, como también se dijo aquí al principio de la presentación, como parte importante de un todo mayor. Y ese enfoque de ciudadanía y ese llamado a ver la nación y refundar la nación desde la ciudadanía, visto por quizás la institución que hoy por hoy mantiene credibilidad en este país,
creo que vale la pena tenerlo presente. Y la otra parte, yendo en unos orden más de la temática nuestra, suscribo plenamente lo que acaba de comentar Jorge Cancoff en cuanto a ver en el trabajo, en la igualdad de condiciones a la petroquímica. Y segundo, el hecho de que electricidad y gas también tengan la misma presencia. Los esfuerzos que hemos hecho desde aquí, en una oportunidad, en una de las etapas de este proceso de análisis y de preparación de algunas ideas para cuando la situación cambie, trabajamos en lo que se dio llamar el grupo interinstitucional. ¿Aló? Se cortó. Yo lamento que no logré escuchar a Teresita a todo lo largo de su intervención, pero entiendo que hizo referencia a algo que yo mencioné. En todo caso, bueno, ojalá si en el periodo de la sobremesa logra incorporarse, con mucho gusto, es bienvenida su... Gente del petróleo. Adelante, Teresita. No, bien, se perdió la señal. Bueno, vamos a ver. Domingo, ¿tendrás voz ahora? ¿Voz libre? Sí, creo que sí. Ahora sí. Que cambié de computadora. Arranco. Adelante, sí. Bueno, primero quería felicitarlos por lo que presentaron, que yo sea de paso un poquito más de lo que vimos la última vez, me parece muy bueno. Sin embargo, yo tengo comentarios que van en dirección a los esquemas que están planteando con la idea a Ricardo le gustó mucho ese punto, pero yo creo que tenemos que ser realistas. Fíjate, nosotros vamos a conseguir una industria petrolera que, dicho sea de paso, la industria petrolera nacional no es PDVSA. Es PDVSA, son las empresas mixtas donde PDVSA es parte, son las empresas de servicio, son contratistas. Toda esa gente está afectada por el mismo problema, están afectados por grandes deudas que PDVSA tiene que atender desde el primer momento, y que también van a luchar por recursos humanos y por recursos de todo tipo, ¿no? Entonces, hay que tener eso como realidad de lo que vamos a conseguir y la visión de futuro que plantea esta presentación. Esta presentación tiene como una mezcla de atacar el problema, de arrancar la industria, ponerla a trabajar. Es verdad que cuando la gente pregunta si es PDVSA la industria, se presta confusión. Yo también siempre la he tenido muchas veces que he conversado en las distintas reuniones que hemos estado, pero no importa, entendemos más o menos el sentido de la cosa. Pero el futuro, ese futuro que se está planteando desde el punto de vista de las legislaciones internacionales, los acuerdos políticos por el cambio climático, etcétera, es un futuro que no nos toca a nosotros tan directamente en por lo menos un primer tiempo relativamente grande. Nosotros tenemos que cubrir los ingresos que necesita el país, necesitamos, y tenemos cosas básicas. La energía nuestra, desde el punto de vista eléctrico, es básicamente hidroelectricidad y termoeléctrica. Lo que seguramente vamos a hacer es cambiar las termoeléctricas de un fósil a otro, es decir, de líquidos a gas natural, y vamos a atacar el problema de la industria petrolera en sus aspectos críticos. ¿Qué nos falta? Nos faltan muchos recursos financieros porque no lo vamos a tener disponible. Entonces la apertura del sector privado es una realidad sin duda, desde el primer momento. Y puede ser renegociando con las empresas mixtas su participación, o puede ser invitando capital privado adicional. Todo esto mezclado es lo que ya lo ofrece. Entonces, la Agencia Venezolana de Energía puede que sea una evolución en el tiempo, pero esto no tiene que estar en el primer momento. Yo no lo hubiese puesto en esta presentación. La última vez que la vimos no la tenía, pero bueno, no es nada desagradable tocar estos temas, es muy agradable.
pero yo diría que la Agencia de Energía es una evolución de la Agencia Venezolana de Hidrocarburos, porque ese es el problema que tenemos al comienzo. ¿Cómo vamos a invitar al sector privado internacional y nacional a invertir en energía en las áreas que llamadas primarias en la ley, y cómo vamos a crear un portafolio de negocio amplio en otros sectores como gas, etcétera, que inviten a invertir? De tal manera que yo no veo la Agencia Venezolana de Energía por ahora. Y lo otro que quería decir es que el ministerio se ve muy minimizado frente a toda la estructura que presentó Eduardo. El ministerio tiene que ser un ministerio fuerte, un ministerio con técnicos, no los ministerios que vimos en el pasado, donde ninguno de los funcionarios del ministerio tenía respeto por nosotros. Yo creo que nosotros debemos hacer mucho para que el ministerio sea un ministerio fuerte. Ese era mis dos comentarios por ahora. Yo sé que esto lo vamos a seguir tocando en el tiempo. Y bueno, muy buena su presentación. Eduardo está bien satisfecho, me puso todas las cosas que quería. Gracias, Domingo. Gracias. Teresita, ¿quieres volver a intentar a finalizar tu exposición? ¿Tendrás volumen? ¿Tendrás? No tiene audio todavía. Bueno, vamos, la última persona que tengo derecho a palabra es Juan Urich. Juan. Antes que nada, pues felicitar a los expositores por esta visión de largo plazo. Yo quiero decir respecto a lo que acaba de decir Domingo. Bueno, eso es cierto. La Agencia Venezolana de Energía es un tema futuro, pero ahí me recuerdo, sin ser correligionario, a Pérez Alfonso. Es decir, Pérez Alfonso visualizó dentro de la política que fue eso, de que había que construir la OPEP, ¿no? Y eso lo visualizó inclusive mucho antes de llegar a la democracia. Y en ese sentido pienso que la Agencia Venezolana de Energía es una carpetita en un archivo que no puede ser olvidada. Dicho eso, lo que quiero decir también es que la actitud el comentario de Jorge sobre la necesidad de fertilizantes en la petroquímica me llama a una cosa que es fundamental, inclusive en el corto plazo en Venezuela, ¿no? Es la necesidad de alimentación, la interacción con el sector y la cadena agroproductiva incipiente que existe en este país, pero que existe, ¿no? Ejemplo, todo el esfuerzo que hace la gente de Azoportuguesa, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso yo creo que es algo que de alguna manera tendrá que conversarse. Y por supuesto, el tema y el comentario que hizo Eddie Ramírez en relación a llevar la idea de que Petróleos de Venezuela o nuestra industria petrolera es realmente no como dijo Chávez, que era del pueblo para hacer lo que hizo. Pero dicho de otra manera, obviamente, es el esfuerzo que en el pasado hizo, por ejemplo, Palmavén, actuando en nuestro entorno inmediato en ese momento, pero en una cantidad de cosas que fueron muy positivas. Y yo creo que ese tipo de esfuerzo no sé cómo se puede integrar en el futuro del desarrollo, inclusive tal vez desde el corto plazo, en todo lo que estamos visualizando para PDVSA, porque dar comida va a ser un elemento fundamental en el cual la industria petrolera pues podrá acercarse más a este país, mucho más de lo que en el pasado logramos hacer. Gracias. Gracias, Juan. Bueno, mira, con esta intervención de Juan terminamos la sesión formal. Gracias a Nelson, a Héctor y a Eduardo por una presentación Primero quiero felicitarlos porque se adaptaron muy bien al tiempo que hablamos ayer. Quedó perfecto, ¿no? Y yo creo que transmitieron el mensaje y bueno, la intervención de los asistentes así lo indica.